Bienvenidos al programa Garantías Ambientales. El caso que vamos a analizar es la crisis alimentaria y las implicaciones e impactos que tiene en el planeta Tierra. Durante los años 2007-2008 se produce un drástico aumento en los precios de los alimentos, provocando una crisis alimentaria sin precedentes en la historia de la humanidad. La crisis alimentaria es producto de varios factores, como el aumento en los precios de los alimentos, consecuencia de malas cosechas asociado a cambios climáticos, niveles bajos en las reservas de los alimentos, aumento del consumo en China y la India por una creciente clase media, aumento demográfico y la creciente demanda de biocombustibles. Así como el aumento del petróleo, lo que ha provocado un alza en el precio de fertilizantes y el costo de transporte. También ha contribuido a la crisis las características cíclicas de la economía capitalista y la destrucción de ecosistemas y, en consecuencia, la biodiversidad. El impacto de los biocombustibles es tan serio como que el incremento en el precio de los alimentos está relacionado con la producción de maíz para fabricar biodiesel. Los agricultores dedicaron su cosecha a la producción de biocombustibles, por lo que se redujo la oferta destinada a la producción de alimentos. Llenar el depósito de un automóvil mediano de biocombustible requiere tanta cantidad de maíz como la que consume un africano durante un año. La fijación del precio del maíz en relación al petróleo provocó que los precios del trigo, el arroz, el aceite y otros aceites de cocina se dispararan. De acuerdo con algunos autores, el aumento de la población mundial también es responsable de la crisis alimentaria. Sin embargo, otros autores no están de acuerdo del todo con esta posición, ya que se ha demostrado que la producción de alimento per cápita ha crecido desde 1960 hasta el 2007. En Costa Rica, la situación no ha sido diferente. Las políticas para el sector agropecuario se han orientado en promover los monocultivos como el banano y la piña, así como la ganadería extensiva en años anteriores. El impacto ambiental ha sido drástico, ya que se destruyen cientos de hectáreas de bosque húmedo, existe un alto grado de erosión y se contaminan las aguas superficiales y subterráneas destinadas a la producción del banano y de la piña. Durante 3 décadas se destruyó el 70% del bosque seco en Guanacaste, producto de la ganadería extensiva. En la actualidad, el bosque seco está en serio peligro de extinción. Además, se produjo una migración masiva de campesinos a las áreas urbanas, lo que trajo como consecuencia un crecimiento de zonas marginales en el Valle Central, con un aumento de la pobreza urbana y la desnutrición. La crisis alimentaria ha sido tan severa en Egipto, Indonesia, Bangladesh, la India, Pakistán y Tailandia, como que la gente ha protestado violentamente por el alza de los precios en los alimentos. Según datos del Banco Mundial, existen 33 países con serios problemas políticos a raíz de la crisis alimentaria. Los países pobres son indiscutiblemente los más afectados por la crisis. Para analizar y discutir sobre el caso, hemos invitado a Eva Carazo, secretaria ejecutiva del Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense, MAOCO. Bienvenida, Eva, al programa. Muchísimas gracias, Gabriel. Muchas gracias de verdad por la oportunidad para compartir un poco sobre este tema tan importante para todos al final, ¿verdad? ¿Cuándo se inicia la crisis alimentaria?
Bueno, usted hacía un muy buen recuento ahora sobre las diferentes causas que hay detrás de esta crisis. Entonces, de pronto es muy difícil poner un momento de inicio porque poquito a poco todas estas causas se han ido juntando. Y bueno, en realidad es este año, y un poco el año pasado y este año en 2007 y 2008, cuando ya se empieza a hablar en el mundo de una crisis alimentaria que además está apenas empezando, que se prevé, según la FAO, el Banco Mundial, diferentes instancias internacionales, que puede ser una crisis que nos dure unos 10 o 15 años. Entonces, está apenas empezando, es importante empezar a tomar medidas también y tener claro que esta crisis viene de la suma de todos esos factores que usted punteaba y que yo podría resumir en el tipo de modelo productivo que tenemos, en la forma en que como sociedades y como planeta estamos produciendo la comida y en la forma en que estamos relacionándonos con el ambiente, con la naturaleza, con el planeta, con la tierra. Venimos de muchos años de un modelo muy depredador, donde tratamos de aumentar la productividad de corto plazo, sin importar si eso significa que estamos agotando los recursos, que estamos agotando el agua, el suelo, la biodiversidad, que ese planeta empieza a desequilibrarse y entonces ahora tenemos inundaciones, tenemos sequías, tenemos terremotos, tenemos cambios en el clima que empiezan a afectar las cosechas efectivamente y al mismo tiempo en medio de todo eso pues hemos ido dejando la producción de la comida tan importante para cualquier sociedad no en manos de los agricultores y agricultoras que durante 10.000 años nos han dado de comer. Resulta que ahora la producción de la comida no está en manos de la agricultura familiar, de la agricultura campesina, sino que está en manos de empresas transnacionales. Es una producción agropecuaria industrializada, concentrada, con modelos que tratan de extraer, como decía, en corto plazo todo lo que se pueda, de modelos de monocultivo que tienen un impacto ambiental muy grave, muy serio y que además han venido debilitando toda esa economía campesina, todo ese conocimiento, todas esas prácticas, todas esas familias que al final eran las que estaban trabajando la tierra y que se han ido viendo desplazadas de la agricultura. ¿Por qué hasta ahora los organismos internacionales, como los que usted menciona, desde Naciones Unidas hasta bancos tan poderosos como el Mundial, se percatan y llaman la atención a la humanidad sobre una situación tan seria como es esta crisis alimentaria? Esa es una buena pregunta. Yo pensaría que las señales existían desde hace tiempo y ha habido gente, han habido científicos, han habido profesionales, han habido organizaciones campesinas, indígenas, ecologistas que vienen llamando la atención sobre estos temas desde hace tiempo. Creo que ahora los organismos internacionales pues empiezan a evidenciarlo porque la realidad no les deja más camino, ¿verdad? Ya son tantas las pruebas ineludibles de que estamos en una crisis, de que el problema es serio. Hay países donde ya la gente tiene hambre, donde hay problemas de hambre, de dificultad de acceso a alimentos. Y bueno, eso tiene que ver, como decíamos, con todas esas causas y con depositar el control de la comida en estas empresas. Porque, por ejemplo, hay datos de la FAO que dicen que este año 2008 ha sido un año récord en la cosecha de arroz, por ejemplo, que hacía muchísimos años no había tantísima producción de arroz en el mundo. Y sin embargo, los precios han aumentado de forma exagerada y hay escasez en muchos países. Y algo contradictorio. Muy contradictorio, no diría, ¿por qué si hay más arroz que el que había antes, está tan caro y cuesta tanto conseguirlo? Bueno, porque hay muy poca gente, muy pocas empresas controlando el comercio internacional de cereales, por ejemplo. Entonces se están dando procesos de especulación, se están dando procesos de dedicar
la producción de alimentos, no para comida, sino para hacer combustibles. Y todo eso significa que es más difícil tener garantizada una soberanía, una seguridad alimentaria, una posibilidad de alimentarnos en buenas condiciones. La economía de mercado tiene esas crisis cíclicas y eso ya ha sido demostrado a través de análisis económico. Es un procedimiento que se utiliza. ¿Considera usted que esta crisis alimentaria forma parte de esas crisis cíclicas de la economía de mercado? Yo no soy economista, no sabría exactamente cómo ubicar esto dentro de ese análisis. Sí me parece que es una crisis inevitable por el tipo de economía y por el tipo de orientación de la económica. producción, por la orientación económica exactamente en que venimos. Entonces, ¿usted considera...? En ese contexto, con estas formas de producción, con estas formas de relación con la naturaleza, era inevitable que esta crisis se diera. Y ¿podría ser creo esto que un montaje de transnacionales? Es que no es, si bien las transnacionales están controlando gran parte del mercado mundial de alimentos, de fertilizantes, de agroquímicos, de medicamentos, de semillas, es un mercado muy, muy vital para la humanidad y muy controlado también. Pero si bien tienen un control importante de ese mercado, tampoco depende de sus decisiones la situación que estamos viviendo. Creo que depende y se origina por todo ese modelo, por el hecho de que decisiones tan importantes dependan de tan poca gente. Entonces, aunque estas empresas tienen un altísimo control sobre el mercado, pues simplemente cuando han desaparecido miles de familias agricultoras, por ejemplo, no hay un contrapeso que permita tener otras opciones de alimentación. Cuando empiezan a desaparecer variedades de plantas, de semillas, de animales que se utilizaban para prácticas alimenticias adaptadas a cada sociedad, a cada cultura, bueno, al desaparecer todo eso, igual perdemos posibilidades de adaptación, de flexibilidad, de tener, por ejemplo, una variedad de plantas, de alimentos que está adaptado a nuestro suelo, a nuestro clima, a las diferentes condiciones. Estamos en una agricultura homogénea que busca que todo sea igual, que tengamos un enorme monocultivo con el mismo tipo de alimento, ojalá, ¿verdad? Pero incluso de combustible, que es mucho más vulnerable a plagas, a enfermedades, y nos quita esa posibilidad de adaptación y de riqueza, de diversidad, que ha sido una de las grandes fortalezas de la agricultura indígena, la agricultura campesina. La crisis alimentaria y sus impactos en el planeta Tierra. Vamos a un corte y ya volvemos. La crisis alimentaria y su impacto en millones de seres humanos, en particular los países pobres. Hemos invitado a Eva Carazo, secretaria ejecutivo de MAOCO. Eva, ¿por qué se da un drástico aumento en el precio de los alimentos? Bueno, por muchísimos factores que tienen que ver con la dedicación de tierras de cultivo a la producción de biocombustibles, de agrocombustibles, que tienen que ver también con la promoción, sobre todo con la promoción de cierto tipo de modelo productivo en la producción de alimentos. A mí no me gusta llamarlo agricultura porque la agricultura es un concepto diferente, es un concepto de relación con la tierra, de cultura,
de recuperación de un conocimiento y en el proceso de producir la comida, de producir un alimento. Cosa que no se está dando ahora. Y resulta que eso no es lo que se está dando ahora. Tenemos muchos años, y bueno, Costa Rica es un perfecto ejemplo, ¿verdad? Pero es un proceso que se ha dado en todo el mundo, muchísimos años, en que se viene promoviendo un tipo de producción determinada, una producción destinada a la exportación prioritariamente, una producción en monocultivos con un altísimo uso de insumos externos, desde fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, un alto uso de maquinaria también, un modelo muy dependiente que busca controlar la naturaleza, amarrarla, sacarle el jugo, sacar la máxima producción sin importar los equilibrios naturales, sin importar la diversidad que se va perdiendo. Es una agricultura muy industrializada, una producción muy industrializada, que además por su propia naturaleza pues tiende a estar controlada por empresas muy poderosas, muy fuertes, que pueden manejar estos niveles de inversión y de costos. Y pues los agricultores y agricultoras se han ido convirtiendo en peones de lo que eran sus propias fincas, en el mejor de los casos, cuando no han implicado procesos de migración, de pérdida de la actividad productiva, de pérdida de todo el conocimiento, de los recursos, de las semillas, de toda la riqueza que hay todavía asociada a la agricultura. Sí, yo recuerdo hace ya algunos añitos un expresidente del Banco Central diciendo públicamente que la agricultura campesina no es eficiente, no es rentable y que los agricultores mejor busquen otra actividad o van a desaparecer. Bueno, todas las políticas públicas en este país y en el mundo mayoritariamente han ido dirigidas a eso, a que los agricultores salgan de la agricultura, a que la producción de la comida esté cada vez más concentrada. Y bueno, entramos también con problemas de calidad sobre esa comida, ¿verdad? Que hemos ido perdiendo la variedad de la dieta, de muchos alimentos que eran muy nutritivos, muy adaptados a cada tipo, y cada vez comemos más pizza y hamburguesas en todo el mundo, ¿verdad? Bueno, esa situación que usted está mencionando sobre la desaparición del campesino ha sido real y cierta. La creciente concentración de anillos de pobreza en los centros urbanos es una realidad, y hoy existe un 25% de pobres en nuestro país, por ejemplo. Hay organizaciones aquí en Costa Rica que están planteando que estamos en un proceso de reforma agraria al revés, que más bien venimos de un proceso de reconcentración de la tierra, después de haber tenido una buena distribución relativamente. Siempre han habido problemas de servicios, de infraestructura, pero en Costa Rica habíamos tenido mejores condiciones de acceso a la tierra que en muchos otros países. Pero bueno, lo que antes eran en muchos casos zonas de parceleros de lida, ahora resulta que son propiedad de empresas que están sembrando piña, que están sembrando banano, y quienes antes tenían ahí su parcelita, ojalá diversificada, con diferentes cultivos que les daban la posibilidad de comer y además de participar en un mercado, pues ahora, si tienen suerte, están trabajando para la piñera, con malísimas condiciones de trabajo y como decíamos, si no, en la menos están engrosando sus cinturones de miseria, buscando dónde migrar, de qué forma sobrevivir. Por dicha, y yo sí insisto, hay muchísima gente que ha sido muy terca y que a pesar de esas condiciones tan adversas, sigue defendiendo el derecho a la agricultura, a la producción campesina e indígena. Y esa es la base de la capacidad de soberanía alimentaria que tenemos todavía hoy en Costa Rica y en muchísimos países. Son esos miles de familias campesinas, miles de familias indígenas que siguen produciendo alimentos, que siguen reivindicando formas de producción mucho más sustentables, y que es la posibilidad de que esta crisis alimentaria no implique un golpe muchísimo más fuerte que el que ya estamos empezando a sentir. Explícanos en detalle
lo de la producción de biocombustibles. ¿De qué se trata esta bioproducción de combustibles? Sí, hay nuevas tecnologías que se han venido desarrollando, sobre todo ante los aumentos en los precios del petróleo, que implica un aumento en los precios de combustibles. Pues se empieza a desarrollar tecnologías que buscan la producción de agrocombustibles. Preferimos decir agrocombustibles en vez de biocombustibles, para tener muy presente esa relación entre lo que se está sembrando y la agricultura y la comida, porque al final lo que significa es que estamos tomando cultivos que históricamente se han utilizado para comer y ahora se están utilizando para producir combustibles. ¿Cuáles son esos cultivos? Hay diferentes cultivos. El maíz es un caso típico y trágico porque es uno de los cultivos básicos para la alimentación en América Latina. Tenemos muchísima historia y cultura vinculada al maíz y bueno, por un lado hemos ido perdiendo nuestra capacidad de producirlo y por otro lado, irónicamente, ahorita las mayores cantidades de granos se están produciendo en los países industrializados, en Estados Unidos, por ejemplo, y esos granos no se están dedicando ya para la alimentación, no se vende el maíz como comida, sino que se vende como agrocombustible. Hay otros cultivos también, por ejemplo, en Brasil están empezando a experimentar con la producción de yuca para agrocombustible, cultivos como la palma, por ejemplo, la palma africana, que se utiliza para aceite, bueno, ahora se está utilizando también para producir biodiesel. Hay diferentes cultivos que en vez de estarse utilizando como alimento, como comida, se están utilizando para producir gasolina y producir diésel. Y con una tecnología también que tiende igual a la concentración, porque no es que un agricultor va a sembrar su parcelita con yuca o con maíz o con caña, por ejemplo, y de ahí va a poder sacar la gasolina para echarle al carro, ¿verdad? Sí, o que se la van a comprar las transnacionales. O que se la van a comprar las transnacionales. Resulta que para poder convertir esa caña de azúcar o ese maíz o esa yuca en un agrocombustible, pues se ocupan inversiones muy altas para poder generar toda la planta y todo el procesamiento industrial que se requiere. Sí, esa gran escala. Es esa gran escala. Imagínense que incluso LAICA, por ejemplo, la Liga Agrícola Industrial de la Caña, aquí en Costa Rica, pues ha dicho que para ellos en este momento no es rentable hacer ese tipo de inversiones, porque todavía están sacando un mejor precio de la caña produciendo azúcar, porque son inversiones realmente altas. Ahora, quienes las tienen están sacando igual ganancias realmente importantes también. Es todo un negocio que está pagando mejor que la comida. Y el problema de eso es pues que, por un lado, los países en vías de desarrollo, los países del sur, hemos perdido nuestra capacidad de garantizar la comida que necesitamos. Hemos depositado esa capacidad en los países del norte, en los países más industrializados, y ahora cuando estos países deciden, por ejemplo, dedicar esos alimentos a producir agrocombustibles, pues nosotros no tenemos ya la misma capacidad de respuesta para producir nuestra propia comida. Nos hemos vuelto profundamente dependientes de decisiones externas, de modelos externos, impuestos desde afuera, con complicidad de gente desde adentro también, y eso nos pone en una situación muy frágil, en una situación donde todavía podemos tomar medidas, todavía podemos hacer cosas, pero sin duda no tenemos las mismas condiciones que hubiéramos podido tener si hubiéramos apostado por nuestra agricultura, por nuestra gente. Hay una concepción muy interesante y una correlación económica, y quiero que usted haga el comentario en relación con esto. Se determina que la fijación del precio del maíz
en relación al petróleo provocó que los precios del trigo, el arroz, el aceite de soya y otros aceites se dispararan a precios altísimos. ¿Por qué se da esta situación? Creo que eso tiene que ver con los mismos procesos de especulación que hablábamos hace un rato y con el mismo control corporativo sobre los alimentos. Efectivamente, el maíz, al dedicarse a agrocombustible, entonces sube la cotización. Sí, $2,000 la tonelada. Se vuelve mucho más caro, claro, y se vuelve mejor venderlo utilizarlo para agrocombustible que para comida. Resulta que cuando las mismas empresas son las que están controlando además la producción de soya, de arroz, de otros cultivos, pues tienen un alto poder de mercado, digamos, para poder igual aumentar los costos de otros productos, limitar la cantidad de oferta que hay disponible, aunque haya suficiente producción, pues no sale toda a la venta, ¿verdad?, a los diferentes mercados. Y eso va aumentando los precios también, y eso les asegura pues un mejor margen de ganancia. Ahora, este aumento de precios ha provocado una violenta reacción de comunidades en los países del sur, porque es mejor utilizar el concepto norte-sur que vías de desarrollo, porque al final de cuentas, ¿qué es el desarrollo? No ese es el que queremos llegar, yo creo. No necesariamente. Hay que empezar por cuestionárselo. Por ahí. ¿Qué va a suceder si las sociedades donde está la mayor parte de la gente en los países pobres no tiene alimento y se produce esta violencia? Bueno, es que ya está pasando. Nosotros aquí vivimos como muy aislados, y uno pone las noticias y aparecen los resultados del fútbol y las noticias así de nuestro pequeño mundito. Pero, los bonos chinos, por ejemplo. Sí, y de pronto no nos dicen, nos cuesta mucho darse cuenta de lo que está sucediendo en realidad en el mundo. Hay países donde ya están en una crisis con manifestaciones de la gente porque no se consigue la comida. Y es importante también que no es un tema solo de precio. O sea, es que llegamos a límites en que aunque yo tenga suficiente dinero para comprar la comida, pues simplemente empieza a escasear. Entonces, aunque yo pague lo que quiera pagar, pues no voy a encontrar la misma variedad y la misma cantidad de alimentos, de comida que encontraba antes. Entonces, pues hay países donde esto se siente muchísimo más porque su sistema productivo además es todavía más débil que el nuestro. Yo creo que nosotros vamos para allá, por toda la información que internacionalmente se viene discutiendo. Es un camino largo que está apenas empezando, como decíamos, viene para unos 10 o 15 años. Vamos en esa dirección. Tenemos que saber que ya hay gente en el mundo con situaciones de hambre serias, y que si no queremos llegar a las mismas circunstancias, pues tenemos que empezar a tomar medidas desde ahora. La crisis alimentaria, sus impactos en los precios de los alimentos, en el costo de esos alimentos, la producción en los diferentes países y la disminución de las cosechas. Vamos a un corte y ya volvemos. La crisis alimentaria es producto del aumento desproporcionado en el precio de los alimentos, la sobreproducción de biocombustibles, las ganancias que han obtenido las grandes compañías transnacionales involucradas en la producción alimentaria y la disminución de cosechas por transformaciones ambientales en el planeta. Para analizar el caso hemos invitado a Eva Carazo, secretaria ejecutiva del Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense. ¿Existe una correlación, Eva, entre crisis alimentaria y deterioro ambiental? Sí, por supuesto, creo que es una relación importante.
Hay ejemplos donde es muy crudo y muy evidente, ¿verdad? El tema del cambio climático es tal vez un paradigma en ese sentido, porque tenemos cambios en el clima del planeta, cambios en toda la relación, todo el equilibrio natural de la Tierra, y esos cambios tienen efectos directos en las cosechas. Entonces resulta que cuando empiezan a subir las temperaturas en la Tierra, empiezan a generarse inundaciones, empiezan a generarse sequías en zonas donde antes llovía perfectamente, empiezan a inundarse zonas que antes nunca se habían inundado. No tenemos que ir tan lejos. Si basta con hablar con cualquier campesino o campesina aquí en Costa Rica y nos van a decir el clima es diferente ahora que hace 10 años. Y nosotros mismos podemos darnos cuenta, la estación lluviosa, la estación seca han venido cambiando. Hay muchos signos de que la tierra está enferma. Yo creo que la hemos ido enfermando nosotros por nuestras formas de consumo, de relación, y pues eso tiene un impacto directo con las cosechas. Hay gente que está perdiendo cosechas, pues se le inundó en la época que siempre se había sembrado, ya ahora no sirve exactamente igual porque no se sabe si va a llover, si no va a llover, cómo se va a ir comportando el clima. Y estamos con inundaciones en la zona de Guanacaste, en zona sur, con impactos de terremotos, de temblores. Es una situación frágil en la que estamos ahorita. Y es claro también que nosotros hemos ido ayudando a profundizar esa situación. Desde el movimiento de agricultura orgánica lo vemos mucho también en relación con el modelo de producción que hemos venido utilizando. Porque cuando se ha venido promoviendo la agricultura industrializada en grandes extensiones, con grandes monocultivos, que requiere un alto uso de insumos externos, por ejemplo. Entonces resulta que tenemos altísimos usos de fertilizantes, pero además de herbicidas, de plaguicidas, de venenos. Al final son venenos que van dirigidos a matar animalitos, a matar plantas, a alterar el ciclo normal en el nombre de una alta producción, en el nombre de sacar mayor productividad en el corto plazo. Y resulta que después de unos cuantos ciclos, ya la misma cantidad de insumos que uno aplicaba, la misma cantidad de venenos ya no funciona, porque tenemos que extraerle todavía más a la tierra, entonces hay que utilizar más insumos todavía. Y es como un círculo vicioso, ¿verdad? Donde sí, insumos que producen impactos ambientales, ¿verdad? Claro, porque entonces empezamos a tener igual residuos que están dañando las fuentes de agua, por ejemplo, que están dañando el suelo, que están matando la biodiversidad. Un suelo con alto uso de químicos es un suelo muerto, es un sustrato, es la tierra ahí nada más, pero no tiene toda la vida que normalmente es la que permite que la vida se reproduzca y que pueda crecer un cultivo con todos los nutrientes y todas las condiciones que necesita. Entonces, matamos ese suelo y además estamos contaminando la comida que sale de ahí, que hay estudios importantes, que entonces empieza a tener cantidades grandes de residuos de agroquímicos, y también estamos contaminando el suelo, estamos contaminando las fuentes de agua, estamos perdiendo la biodiversidad que tiene un sentido. Sí, porque además hay deforestación para aumentar el número de... más áreas para producir, entonces pues se empieza a deforestar. Es un modelo muy, muy perverso y es un modelo muy suicida, porque al final estamos matando lo que nos sostiene, estamos destruyendo la naturaleza y destruyendo la vida, que es la que nos permite seguir vivos a nosotros, la que nos da de comer. Sí, es el ecocidio. ¿Cómo deben mitigarse los impactos ambientales, estos que usted acaba de mencionar? Bueno, hay muchísimas cosas que deberíamos estar haciendo, ¿verdad? Nosotros estamos proponiendo que tiene que haber un cambio de modelo productivo. Y tiene que haber un cambio
del tipo de agricultura y de dónde dedicamos, dónde apostamos para producir nuestra comida. Hay muchas experiencias que demuestran además que eso es posible. La agroecología, la agricultura orgánica es una alternativa real que está ayudándole a muchas familias a sostenerse con muy buenas condiciones y que además permite una forma de relación diferente con la naturaleza. Entonces, por ejemplo, tiene que ver con promover la producción diversificada. En fin, que además es un sistema que funciona muchísimo mejor en pequeñas fincas, en fincas pequeñas y medianas, no en una gran extensión, sino que es un sistema que por su naturaleza tiene que estar en manos de muchas familias campesinas indígenas, que ojalá estén produciendo de forma diversificada una gran cantidad de cultivos que le permitan a esa familia tener una pulpería viva en su casa, tener una gran variedad de cosas que le permita comer y que además tenga cultivos que le permitan vincularse, ojalá primero con un mercado local, con un mercado cercano que garantice la alimentación de la comunidad y pensar después en un mercado nacional y también en un mercado internacional, ¿no? La idea no es desvincularnos del mundo, pero no podemos funcionar solamente pensando en mercados internacionales sin ver hacia nuestras necesidades más cercanas y más básicas. También significa, por ejemplo, que es un tipo de agricultura que es independiente de insumos externos, donde no vamos a tener que estar comprando fertilizantes si el aumento en los precios de los abonos, de los fertilizantes, en los meses que llevamos de este año ha sido increíblemente violento. O sea, hay muchísimos agricultores que en este momento nos dicen ya no podemos cubrir con los costos de producción que implica comprar abonos y fertilizantes. Sí, porque estamos hay una relación dejando entre que las petróleo, cosas crezcan solitas, porque ya sale muy caro, el abono está costando 30, 35 mil colones, lo que costaba 8, 10 mil pesos a inicio de año. ¿Por qué? Porque también los aumentos en los precios del petróleo que se utiliza para hacer los fertilizantes han incidido en ese aumento de precio. Y esa es otra de las enormes contradicciones de los agrocombustibles, ahora que mencionábamos hace un rato. Vean qué irónico es producir maíz, por ejemplo, en este sistema industrial donde se ocupa muchísimo fertilizante hecho a base de petróleo para poder producir maíz para hacer agrocombustible. Al final significa también una gran demanda de fertilizantes hechos a base de petróleo. Entonces tenemos que romper con esa lógica, tenemos que darle vuelta por completo. Y es más que una lógica, es como un ciclo vicioso. Es un círculo vicioso y si tratamos de solucionarlo con las mismas cosas que hemos hecho toda la vida, pues probablemente no vamos a encontrar una solución diferente, vamos a seguir reproduciendo los mismos problemas en que hemos venido. Hay alternativas reales, ¿verdad? Que ahí sí yo defiendo, han venido demostrando históricamente que son posibles, que es rentable para una familia y para una organización, para un país, apostar a un sistema agroecológico que permita potenciar, fortalecer la agricultura dirigida prioritariamente a la alimentación y al mismo tiempo recuperar suelos, recuperar fuentes de agua, proteger biodiversidad, reproducir esos sistemas naturales de forma que la comida que estamos produciendo no solamente sea saludable y nos garanticemos que no tiene ningún residuo de ningún tipo de veneno, sino que además sabemos que en todo el proceso de producción no estamos presionando todavía más el planeta, la Tierra, hacia una situación límite, sino que al contrario estamos fortaleciendo y reproduciendo las condiciones necesarias para la vida. Bueno, es que el uso de agroquímicos también se ha comprobado que podrían tener efectos severos en la salud y que hoy hay una serie de enfermedades relacionadas y asociadas con el uso excesivo de estos agroquímicos, ¿verdad? Es que un agroquímico es un veneno
Un plaguicida es un tipo de veneno dirigido a matar ciertos tipos de plagas. Un herbicida es un veneno dirigido a matar ciertos tipos de hierbas. Y ahí es difícil fijar el límite de pronto, ¿verdad? Y decir cuándo deja de ser tóxico solo para esa hierba y empieza a ser tóxico para las personas o para otros insectos que están en el mismo ecosistema. Hay otras formas de controlar estos problemas, si los vemos como problemas, otras formas que además la gente ha venido desarrollando por experimentación, por una mezcla muy rica de conocimiento tradicional y de conocimiento científico que vienen haciendo yunta y que vienen desarrollando todo lo que es el conocimiento técnico en agricultura orgánica, por ejemplo, y que nos permiten independizarnos de utilizar esos venenos, que necesariamente tienen algún efecto tóxico, es su naturaleza, es su lógica, que son necesarios cuando queremos una alta productividad en muy poco tiempo. Pero eso es muy interesante también, porque un sistema agroecológico, si lo vemos en un mediano plazo, tiende a ser muchísimo más productivo que un sistema convencional, un sistema donde utilizamos químicos y venenos. ¿Por qué? Porque requiere menos insumos externos, nos vuelve mucho más independientes, estamos aprovechando todo lo que se necesita en la finca, tenemos muchos más productos también para sustituir cosas que antes comprábamos para poder vender. Entonces, la productividad de un sistema agroecológico es mucho más alta que la productividad de un monocultivo, digamos, cuando lo vemos en el largo plazo. La crisis alimentaria y su impacto en millones de seres humanos, en particular los países pobres. Vamos a un corte y ya volvemos. La crisis alimentaria y sus impactos ambientales. Para discutir y analizar el caso hemos invitado a Eva Carazo, secretaria ejecutiva del Movimiento Agricultura Orgánica Costarricense. Un concepto fundamental en la discusión de este caso tan particular es el de soberanía alimentaria. ¿Qué es la soberanía alimentaria? Es la capacidad de un pueblo de decidir cómo producir sus alimentos, de qué forma, con qué condiciones, quiénes los producen y a través de esas decisiones de garantizar comida suficiente y de buena calidad para toda la gente. Y eso tiene que ver por un lado, con que ocupamos garantizar suficientes alimentos, pero además que sean alimentos de calidad, que no sean alimentos contaminados con residuos de venenos, que no sean alimentos transgénicos, con riesgos para venir a enfermarnos a nosotros, a la naturaleza, sino que sea comida sana, comida saludable, adecuada a nuestras prácticas culturales, a nuestra historia, a nuestras necesidades, a las demandas de nutrición. Y además, ese tipo de comida no puede solamente decirse, bueno, tenemos que garantizarle a la gente a cualquier precio. La soberanía alimentaria también tiene que ver con quiénes están produciendo esos alimentos, con si simplemente van a estar ahí a cualquier precio en manos de transnacionales o si estamos invirtiendo en estas redes de miles y miles de familias agricultoras, indígenas y campesinas, que son las que permiten sustentar esta soberanía alimentaria. Este es un concepto que ha venido posicionando una organización internacional, una red internacional que se llama la Vía Campesina, que es una red de organizaciones de agricultores, organizaciones campesinas en todo el mundo, porque las necesidades que tiene un agricultor en Indonesia son muy parecidas a las que tiene un pequeño agricultor en Costa Rica o en México o en España. Es impresionante la comunidad que existe de necesidades, los denominadores comunes, de propuestas, de alternativas que se proponen entre los pequeños agricultores de todo el mundo
Y su preocupación fundamental alrededor de la soberanía alimentaria es ese derecho a decidir de qué forma se produce y de esa forma garantizar la comida de la gente, garantizar la comida de todas esas sociedades. ¿Considera usted que la soberanía alimentaria es parte de las garantías ambientales de una sociedad? Sí, sí, es de las garantías para poder sobrevivir de cualquier sociedad y debería de ser parte de lo que se garantice para que una sociedad, para que un pueblo pueda no solamente sobrevivir, sino vivir con condiciones de calidad, de tener una buena calidad de vida. Es un derecho y debería de garantizarse. Lástima que todavía nos falta, ¿verdad?, llegar a ese tipo de decisiones en manos de quienes siguen manejando el poder y manejando hacia dónde va nuestra apuesta como sociedad. El movimiento ecologista costarricense logró incluir en la Ley Orgánica del Ambiente 7554 un capítulo de agricultura ecológica como una obligación del Estado para promover ese tipo de agricultura y asegurarle a los costarricenses esa soberanía alimentaria. ¿Considera usted que la agricultura orgánica es la alternativa frente a esta crisis alimentaria? Sin duda creo que la agricultura orgánica es la alternativa, es la posibilidad de mirar hacia formas de producción sustentables que nos permitan aprovechar toda la biodiversidad, todo el conocimiento, toda la riqueza que tenemos y que nos permitan hacerlo de una forma sustentable, de una forma que permita que esas condiciones se sigan reproduciendo y nos sigan garantizando la comida. Creo que el movimiento ecologista en Costa Rica fue muy visionario en ese sentido, porque durante muchísimos años esos articulitos en la Ley Orgánica del Ambiente han sido los que permitieron que la agricultura orgánica en Costa Rica se desarrolle. Bueno, ahora el año pasado, finalmente, y después de un trabajo de más de 4 años, se aprobó una ley de fomento de la agricultura orgánica que viene a fortalecer mucho lo que se había previsto en la Ley Orgánica del Ambiente y viene a dar pues mejores condiciones para que muchísimos agricultores que todavía siguen dependiendo de los químicos, que ahorita están preocupados por cómo siguen subiendo los costos, pues darles a ellos más condiciones y más apoyo para que empiecen a transitar hacia la agricultura orgánica. Eso difícilmente hubiera sido posible si no hubiéramos tenido el respaldo que ya se daba desde la Ley Orgánica del Ambiente y que ha permitido que Costa Rica sea en este momento uno de los países en América Latina donde la agricultura orgánica está más desarrollada. Líderes. Somos un país líder, somos, junto con Argentina, por ejemplo, somos los únicos 2 países reconocidos por Europa como tercer país en el tema orgánico. Eso quiere decir que toda nuestra regulación y nuestra calidad orgánica es equivalente a la europea y eso nos facilita mucho la exportación, relaciones con ellos. Tenemos, en el movimiento orgánico participamos en varias redes internacionales, por ejemplo en el movimiento agroecológico latinoamericano, el MAELA, también en GALSI, que es el Grupo para América Latina y el Caribe de la Federación Mundial de Movimientos de Agricultura Orgánica, que se llama IFOAM. Y es muy interesante los procesos de intercambio, cómo la gente está interesada en aprender de la experiencia costarricense, porque somos un país líder, tenemos un gran nivel de desarrollo de la agroecología, de esta visión orgánica. Yo igual siempre me parece necesario reconocer que ese liderazgo lo han construido familias campesinas, agricultoras, indígenas, ONGs, y universidades, gente del sector académico, del sector privado, del sector público también, pero lo han construido más desde acuerdos que vienen desde abajo. No hemos tenido hasta ahora una política pública clara dirigida a incentivar esa forma de producción.
dirigida a apoyar a la gente. La gente lo ha hecho con sus propios recursos y muy contracorriente. ¿Qué debe hacer el gobierno de Costa Rica, Eva? Pues lo primero que debería de hacer, por ejemplo, es empezar a poner en práctica esta ley de fomento de la agricultura orgánica que les comentaba, ¿verdad? Que es un marco legal bien interesante, pero que tenemos ya más de un año de que la ley fue aprobada y todavía no se publica el reglamento de la ley, y eso tiene paralizado la mayor parte de los incentivos y de los mecanismos de apoyo que habría. Entonces, yo aprovecho para hacer el llamado, porque el ministro nos tiene, además le tenemos una reunión pedida desde hace un buen rato y no ha habido forma de... Ministro de la Producción ahora se llama. Todavía de Agricultura, por dicha todavía sigue siendo ministro de Agricultura y todavía no termina de desaparecer esa figura. ¿Qué pretenden los diputados? Pero además quería decir, otra cosa que debería hacer el gobierno, que deberían hacer los diputados, también es dejar de atacar estas formas, estas alternativas, estas formas de producción, ¿verdad? Ocupamos un viraje como país, un cambio en la apuesta de forma de producción, y eso tiene que ver con apoyar formas de producción más sustentables y también con dejar de funcionar para los intereses de las corporaciones transnacionales. Sin embargo, hay un proyecto de ley de esta administración 2006-2010 con la aprobación del proyecto de ley de semillas. ¿Qué pretenden con este proyecto de ley? Ese proyecto, estaba pensando en eso precisamente, porque bueno, es un proyectito que está en discusión en la Asamblea Legislativa, ya fue aprobado por la Comisión de Agropecuarios. Nosotros esperamos realmente que no llegue a convertirse en ley, porque es un proyecto que responde a una tendencia internacional para aumentar el control de las corporaciones sobre las semillas. En Costa Rica tenemos una ley de semillas que es muy vieja, que tiene muchos vacíos y tiene muchas cosas que hay que arreglar, pero con la excusa de arreglar esos vacíos y revisar esa legislación, pues resulta que nos están proponiendo una ley de semillas que lo que hace es casi que ilegalizar la semilla campesina, la semilla criolla, la semilla tradicional. Entonces crea sistemas de registro y usa palabras muy bonitas, le dice al agricultor, usted solo puede usar semilla certificada de buena calidad, pero el agricultor pierde el derecho a utilizar sus semillas criollas, sus semillas tradicionales, algo similar a lo que sucedió con obtenciones vegetales. Es la ventanita que había dejado abierta obtenciones vegetales se termina de cerrar con este proyecto de ley de semillas. El agricultor termina de perder la independencia, la soberanía. Imagínense que ni siquiera se habla de agricultores, sino de usuarios de semillas, porque además ese proyecto de ley no entiende que los agricultores han sido los grandes productores de semillas, sino que los ve como usuarios de semillas que tienen que comprarle esas semillas a las corporaciones. Y esto pues no es casual, ¿verdad? Este proyecto es muy similar a los que se han venido poniendo en práctica en otros países y responde a que pues ya las transnacionales han alcanzado un límite en el control que tienen de los insumos, de los fertilizantes, de los medicamentos, de las patentes sobre biotecnología, y resulta que los miles y miles de familias que siguen usando sus semillas criollas es una amenaza y un sector importante al que no están controlando, al que todavía hoy sigue significando una forma de resistencia. Entonces, este proyecto viene a cerrar ese control, a impedir que esas miles y miles de familias sigan funcionando bajo su lógica. Hay otros países donde ya se está aplicando, hay países en Francia, por ejemplo, es ilegal sembrar una semilla que no esté certificada. Así como suena de loco. Si yo tengo las semillas que me había dejado mi abuelita y las siembro en mi casa, y resulta que esa semillita no estaba certificada por la Oficina Nacional de Semillas francesa,
yo estoy cometiendo un delito. Hay organizaciones francesas, una se llama la Red Cocopelli, por ejemplo, que acaba de perder demandas por distribuir semillas criollas no autorizadas por estos sistemas. Y pues ahí todavía en Costa Rica no hemos llegado a ese extremo, pero sí lo que estamos hablando es de perder ese control y perder esa soberanía alimentaria básica para garantizarnos la comida. Agradecemos a Eva Carazo, secretaria ejecutiva del Movimiento Agricultura Orgánica Costarricense, su presencia. Y a ustedes los esperamos en un programa más de garantías ambientales. Muy buenas noches y muchas gracias.